Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo estas dos figuras. La verdad no traje estas dos figuras antes, solamente por el hecho que nos llegaron las tres nuevas waves que ya están en el canal. Así que si quieren ir a ver la wave de Thor, Love and Thunder, la wave de Controlla y la wave de los X-Men, vayan al canal que ahí van a poder encontrar todos los videos. Así que por este lapso que vamos a tener, ya que las figuras de Spider-Man deberían llegar en septiembre, yo ya las compré, les reitero la información, así que estoy a la espera que lleguen. Vamos a seguir haciendo estos unboxing que tengo guardados para que podamos ver estas hermosas figuras. Y antes de seguir con el video, por favor dejen su like, suscríbanse, que es gratis. Y si tienen amigos que también les gustan las figuras, compartan los videos, que eso de verdad me ayudaría mucho para el crecimiento de este canal. Así que no nos alarguemos más y vamos con el video. El día de hoy vamos a abrir a Katara y a Zuko. Yo ya compré por Amazon, lamentablemente, porque no tenía otra opción. No había ninguna otra tienda que pudiese comprar esas figuras, que la de Toph y la de Sokka. Así que no sé cuándo irán a llegar, pero las compré hace 2 o 3 días. Así que apenas estén acá, las voy a abrir para poder sumarla a la colección. Así que empecemos con Katara primero. La verdad, algo que me gusta mucho de esta marca es que todas las figuras traen muchos accesorios. Como pueden ver, aquí trae 3 pares de manos. Aparte de la que ya tiene, o sea en total tiene 4. El tubito del agua, que es como una cantimplora. Efectos de poder, una cabeza intercambiable. De verdad traen muchos accesorios, que son buenísimos para ponerla en pose. Así que voy a empezar a abrir esta figura primero. Estas figuras yo ya las abrí, sino que las empaqué de nuevo porque como no las tenía todas, no tenía sentido tenerlas ahí sueltas para que se perdieran. Estas figuras son pequeñitas en relación a una Marvel Legends porque en realidad son de 5 pulgadas. Aquí se ve la diferencia contra una figura Marvel Legends normal, se ve enorme. Estas son de 6 pulgadas, pero estas son de 5. La verdad solamente trae la ilustración por este lado, por el costado la ilustración de Avatar, y por la parte de atrás trae una pequeña descripción del personaje, otra ilustración y todos los accesorios que trae. Así que voy a sacar la figura ya. Bueno, aquí tenemos más de cerca a Katara, de verdad una muy pero muy linda figura. Tiene muy buenos detalles, se ve bien, buenos colores y todo, pero la verdad me gusta la otra Katara, que es más con la vestimenta del último libro, si no mal recuerdo. Esta es como muy invernal, así que pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Solamente Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Ya tuvimos un poco de inconveniente, ya que esto viene pegado, pero al girarle la cabeza en 360 grados se salió. Vamos a tratar de eso con más cuidado y la voy a pegar en un rato más. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado al pegarla, ya que normalmente la gente suele echarle mucho pegamento para que quede bien pegado. Y una vez que la aprietan, el pegamento se sale por todos lados y no hay cómo sacarlo de la figura, entonces es horrible. El hombro gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo, poquita articulación. 2 puntos de articulación en el codo, que la verdad es que no se pueden aprovechar muy bien. Punto de articulación en la mano de 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación de muñeca. En el pecho podemos ver esta articulación que es doble de cintura y de pecho. Se le cae la coleta. En el pecho gira 360 grados con la cadera, porque la parte de arriba no tiene mucha movilidad, eso es lo máximo. Ni hacia arriba ni hacia abajo, tiene muy poca articulación de pecho. Y las piernas, la verdad, no tienen mucha articulación por la falda. Tiene buena articulación para los costados, pero no hacia arriba. Tiene articulación de muslo, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla, tiene buena articulación de rodilla, pero no sé cómo la vamos a poder ocupar, ya que esto le impide mucho la articulación. Y trae la tradicional articulación de pies, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. No es mala articulación, pero no es la mejor, siento que viene un poquito limitada. Voy a pasar a hacerle el cambio de cara y un cambio de mano, y seguimos con la figura. 2000 años más tarde. La verdad, yo no sé por qué es tan difícil poner en la cabeza estas figuras. De verdad, cuesta mucho, me llegó a doler el brazo de tanta la fuerza que tuve que hacer y me da mucho miedo de poder quebrarle la cabeza. Yo creo que incluso no está
puesta al 100% hasta el fondo, pero no la voy a forzar más porque no quiero quebrarla. Da mucho miedo. Aproveché de poner la cantimplora o no sé cómo le llamaban a esto, que era donde ella llevaba agua, y le hice el cambio de manos. Como pueden ver, las manos que traían como unos guantecitos, pero estas no, son de esta forma. Creo que estas manos, no estoy seguro, son para poder ponerle el efecto de agua de esta manera o algo en particular. Todos los efectos de esta figura traen una mano específica donde se pueden poner, pero este no trae nada en particular, como que encaje. Por ejemplo, si vemos este efecto, ahí tiene la figura de una mano, o sea, hay que buscar la mano que trae así para poder ponerle este efecto. Las otras manos son esta en forma de puño, que la verdad no lo sé. Sirve mucho para un stop motion o cosas así, pero no sé para las poses. Y las últimas manos vendrían siendo estas abiertas, como que no estuviese haciendo ninguna acción. ¿Por qué? Porque ya encontré las manos que van con los poderes. Son estas manos que ya venían con la figura, y como pueden ver ahí, los dos dedos del medio de la figura quedan metidos dentro. Entonces así se afirma el efecto y queda de esta manera. El otro efecto estilo látigo yo creo que es con la mano haciéndole una pose de batalla o algo así, no lo sé. Pero estos definitivamente van de esta manera. Así que pasemos a la siguiente figura. Bueno, ahora iremos con la figura de Zuko, que prácticamente la caja es muy similar. Por el costado podemos ver la misma caricatura del avatar. El otro costado no tiene prácticamente nada. Y por la parte de atrás una pequeña descripción del personaje con todo su accesorio y la cantidad de puntos de articulaciones que tiene. Así que vayamos a abrir esta figura. La figura en sí es esta, que vendría siendo... No estoy seguro, pero si no mal recuerdo, creo que esta figura corresponde al último libro. Por la vestimenta, por los cortes de pelo, que se supone que... De verdad no estoy seguro, pero me da la sensación que es cuando él decide ya entrenar al avatar para enseñarle el estilo fuego, ya que no podían encontrar un maestro estilo fuego, porque estaban en guerra con la Nación del Fuego. Entonces... La Katara que abrimos delante es la típica Katara desde el inicio de los libros. Vendrían siendo entre comillas personajes de distintas épocas. Así que vayamos a sacar esta figura. Aquí tenemos la figura por fuera. La verdad me parece una muy linda figura. Lo único malo de esta marca que me he dado cuenta de que se le pasan algunos detalles y que las cabezas cuestan mucho poder ponerlas. O sea, sacar una y poner la otra es de verdad un problema grandísimo, cuesta demasiado. Mejor pasemos a las articulaciones y seguimos con los accesorios. La cabeza gira en 360 grados, pero como pueden escuchar está muy dura, o sea, de verdad está muy dura. Los hombros giran en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, eso es lo máximo. 2 puntos de articulación en el codo, pero el problema es que no se pueden aprovechar por la manga del personaje. En el pecho trae exactamente la misma articulación que trae Katara, que es hacia los costados, que prácticamente no se puede mover más, y la de la cintura, que gira en 360 grados. Este cuesta un poco hacer la vuelta porque es como más gomosa esta parte de acá abajo por esto. En las piernas se le sale la pierna y no le hice ninguna fuerza ni nada, simplemente la moví. En las piernas eso es lo máximo que puede subir porque ya se salió de nuevo. Creo que se sale porque la bata le hace fuerza para que se salga. 2 puntos de articulación en la rodilla, que es una muy buena articulación. Y la articulación de pies, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Tiene muy poquita articulación de pierna, en ese sentido. Y brazos igual, o sea, viene un poco restringido. Voy a pasar a hacer lo más difícil que todo, que es ponerle la otra cabeza, a ver cuánto me demoro. Y seguimos con la figura. Una eternidad más tarde. La verdad no sé con qué cabeza lo voy a dejar porque está pero muy dura. Pero muy dura. Es que está muy apretada. Entonces no sé con qué cabeza la voy a dejar. Si esta o con la otra, voy a buscar una imagen en internet para ver cuál es la mejor cara y voy a ponerlo en una pose. Le hice el cambio de manos también, que son estas manos abiertas, que la verdad no hacen nada, porque estuve viendo que estos son los efectos de poder que trae. Y trae un hoyo ahí, que es para los otros tipos de manos que trae, que es con los 2 dedos apuntando de esta manera. Así que voy a hacer el cambio de manos a esas otras y vamos a ponerle los efectos. Estas son las manos que se ocupan con los 2 dedos apuntando de esta manera para poner los efectos. Así es como se verían los efectos puestos en la mano. Literalmente esta va en esa mano, no se puede poner en la otra por el espacio como está acomodado por dentro. Y esta va en esa mano. No me quiero quejar de la figura porque la verdad es que trae muchos accesorios, pero yo siento que le faltó solamente un poder
en la pierna para hacer una patada o algo así, ya que Zuko ocupa muchas patadas tirando fuego. O esa es la imagen que yo tengo, que es tirando fuego mucho con las piernas también en las peleas. Así que voy a pasar a cambiarle el último estilo de mano y ver el accesorio final, que es con el que yo creo que lo voy a dejar. Algo en particular que tiene este accesorio, que tal cual como en la caricatura, se pueden unir las dos espadas de esta manera y ponerse dentro de la funda. Exactamente igual como la ocupaba Zuko, que en realidad se guardan de esta manera este estilo de espada. Tienen un nombre especial, yo no me acuerdo, pero la he visto en varios animes. Entonces me parece un muy buen detalle que se puedan poner las dos espadas de esta manera aquí. O sea, uno se pone a ver este estilo de cosas de una marca que no la conoce nadie, o que en realidad sí la conocen, pero una marca nueva en relación a Hasbro, a otras cosas, y que te hagan este tipo de detalles. ¿Por qué Hasbro no podría hacerlo? Eso es lo que a veces me molesta, de que uno paga demasiado. Para mí, que yo vivo en Australia, una figura Marvel Legends me sale alrededor de $45 por lo bajo, y estas salen 25 y tienen este tipo de detalle y la cantidad de accesorios que traen. A lo mejor el acabado no es igual que la de Hasbro, pero aún así Hasbro es una empresa mucho más grande que debería preocuparse de este tipo de cosas. Entonces pasé a ponerle este estilo de manos, que es para poder ponerle la espada en sus manos, pero se ve bien con la espada ahí atrás. De esta manera se ve con la espada en la mano. La verdad yo ya no sé si dejarlo con la espada así o puesta atrás, ya no estoy seguro, pero se ve muy bien la figura de esta manera. Me gusta mucho el estilo de fuego que tiene, pero no sé si lo voy a dejar con ese estilo. Bueno, yo creo que estas dos figuras las voy a dejar de esta manera, porque me gusta verlas así. Yo creo que esa es la cabeza que le voy a dejar a Zuko, ya que es la que me gusta más. Así que espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, suscríbanse, que es gratis. Y si les ha gustado el video, compartan con sus amigos, que eso nos ayudaría mucho para el crecimiento de nuestro canal. Así que nos vemos en el próximo video.